dirijo el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, que es básicamente la Oficina de Marcas y Patentes de Chile, así que soy un convidado de piedra. Y no, esto no está en el ámbito de mis competencias, como sí está en el ámbito de Claudio Osa, de Martín Correa de Cancillería y de Karen desde Cultura. Pero estoy acá porque Luis tuvo la gentileza de invitarme, debido a que trabajamos juntos en el impulso de esta iniciativa. Yo, en mi anterior vida, trabajé en la Cancillería, a cargo de los temas de propiedad intelectual, en la dirección económica, donde trabaja Martín hoy día. Y era una época de negociación de tratados de libre comercio. Por allá en 97 Chile empezó a negociar tratados de libre comercio, donde había poca propiedad intelectual al principio. En 1997 Chile estaba preocupado de defender el PIS con las negociaciones con Canadá, luego con México, etcétera, pero con esta política de apertura muy grande de Chile, multilateral, bilateral y unilateral, nos empezamos a involucrar en negociaciones mucho más fuertes, más sustantivas, donde el tema de propiedad intelectual pasa a ser un factor muy importante, como lo es hoy día en las negociaciones que tenemos en el presente. Y por lo tanto, gran parte de mi vida y la de Luis Villarroel desde el Ministerio de Educación estaba dedicada a defender. Pero ocurrió que por esa época empieza a haber un cambio, en mi opinión, en el mundo respecto a propiedad intelectual. Era un tema llevado por dos organismos internacionales, ambos en Ginebra, la OMPI, la Agencia de Naciones Unidas encargada del tema, y la OMC, la Organización Mundial del Comercio, que había nacido en 1994, y junto con el nacimiento de esta organización, un tratado muy fuerte, el más fuerte que existe hoy día en cuanto a propiedad intelectual. Básicamente, la OMPI se dedica a administrar tratados, al igual que la OMC, que ven la propiedad intelectual desde el punto de vista de la protección. Pero con el correr del tiempo, a los pocos años, empieza a haber un movimiento en el mundo donde, junto con promover la protección, personas empiezan a tomar interés por ver la otra dimensión de la propiedad intelectual, que es el acceso a medicamentos, en el caso de las patentes, y en el caso del derecho de autor, el acceso al conocimiento. Y Chile se empieza a interesar en estos temas, y llega un día a mi escritorio en la Cancillería una solicitud del Ministerio de Educación de hacer una propuesta en el Comité de Derechos de Autor de la OMPI para incluir en la agenda el tema de excepciones y limitaciones para el derecho de autor, las excepciones y limitaciones para fines educacionales y para bibliotecas y archivos, y discapacitados, perdón. Y inmediatamente esto llamó la atención. Uno siempre estaba pensando en protección, y llega este documento a mi escritorio, y lo vimos con mucho interés, y ahí empezó este largo viaje desde el punto de vista de gobierno. Chile hizo esa propuesta en el Comité de Derechos de Autor, impulsada por Luis Villarroel, y creo que es justo hacerle un reconocimiento a Luis. Luis siempre tuvo, a pesar de ser un funcionario de gobierno, siempre ha tenido alma de ONG. Y con todas las complejidades que eso plantea para un gallo que trabajaba en la Cancillería y que tenía que velar por los intereses de Chile desde el punto de vista internacional. Pero fíjense que fue yo creo que en mi opinión, Luis, un complemento perfecto. Luis empezó a empujar esto desde Chile, y yo a los pocos meses tuve la fortuna de irme a Ginebra a vivir, precisamente a negociar estos tratados, y por lo tanto a defender esta propuesta de Chile en el Comité de Derechos de Autor, entre otros. En mi tiempo lo dedicaba entre patentes, presidiendo un comité de patentes, etcétera. Pero fue una propuesta tremendamente revolucionaria. Fue una propuesta muy revolucionaria en el momento que se estaba dando sobre acceso al conocimiento. Y recuerdo reuniones donde, estando en Londres con un movimiento muy fuerte de acceso al conocimiento, habían puros representantes de ONG y habían dos gallos de gobierno en una sala como esta, quizás un poco más grande, que eran los representantes de Chile. Y eso creo que indicaba un poco cuál era el pensamiento de Chile en ese entonces. Era un pensamiento progre, era un pensamiento equilibrado, era un pensamiento que estaba dispuesto a empujar los límites. Esa propuesta no fue fácil llevarla adelante,
recibimos muchos puñetes y salimos bastante golpeados, pero creo que el resultado fue muy bueno. Las discusiones no fueron fáciles, estas discusiones tienen que ver con intereses legítimos de muchas partes interesadas, pero fue un momento muy lindo de mi vida y creo que por eso me invitaste para acá, Luis, a hablar desde el punto de vista personal. Fue un momento que a mí me marcó en mi vida y que no ha terminado de acompañarme. Chile desde ese entonces empezó a llevar propuestas muy atrevidas en la OMPI, no solamente en el Comité de Derecho de Autor. En ese entonces se lanzó una agenda para el desarrollo, para incorporar la dimensión del desarrollo en todo el quehacer de la OMPI, en todas las dimensiones de negociación de la OMPI, creación de tratados, cooperación técnica, y las propuestas de Chile tenían que ver con propiedad intelectual y competencia, tenían que ver con resguardo y protección del dominio público para que no hubiera apropiación indebida de esos temas. Creo que hicimos un gran aporte en ese entonces a la organización. Chile después se retiró un poco de las discusiones y afortunadamente habían compañeros, vecinos, amigos que tomaron la batuta y uno de ellos está acá. Andrés Icaza, que dirige el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, tomó la batuta junto a un par de personas más y tomaron esta idea, esta era una propuesta, pero que la concretizaron ya en la negociación de un tratado propiamente tal. Eso fue apoyado por Chile, por supuesto, pero creo que estaba muy bien llevado, liderado por otros amigos. Como decía, esto marcó mi vida, la sigue marcando hasta hoy día. Yo trato de hacer un pequeño aporte, lo que buenamente pueda desde el instituto. Para mí el tema del tema de discapacidades es un tema importante. INAPI ha firmado convenios con CENADIS. En nuestra licitación nosotros incorporamos y damos más puntaje a quienes hacen propuestas que favorecen a las personas con discapacidad. Las tarjetas del INAPI, por lo menos de los directores, son con braille, aunque nos cuesta un poquito más, pero creo que es importante dar la señal. La señalética de INAPI tiene esas cosas. Creo que son pequeñas cosas que hacen la diferencia y hacen cuestionarse un poco a quienes reciben estas cosas. Esas cosas hoy día han sido llevadas a propiedad industrial. INAPI está hoy día promoviendo una nueva ley de propiedad industrial, es decir, diseños industriales, marcas, patentes, donde se están incluyendo precisamente los temas que ustedes han discutido durante estos días. Es decir, por ejemplo, introducir estatutos completamente nuevos sobre excepciones y limitaciones para patentes, es decir, que investigadores, fines de investigación, puedan usar excepciones para fines no comerciales, para fines de producir un medicamento por un químico farmacéutico en una farmacia y también en otras categorías de propiedad intelectual. Creo que hoy día este tratado presenta una gran oportunidad para Chile y normativa como este tratado, con legislación, como ya hablaron mis colegas acá, sumado a tecnología, creo que realmente pueden hacer cumplir lo que es un sueño, lo que es realmente la propiedad intelectual, que es un quid pro quo, te doy para que me des, y que muchas veces, por mucho tiempo, fue muy letra muerta en el mundo analógico, pero hoy día la tecnología te permite perfectamente hacer cumplir y hacer valer cuáles son los derechos de los ciudadanos respecto a la propiedad intelectual que nos rige. Así que nuevamente muchas gracias, Luis, por esta invitación. Te felicito por este nuevo paso que ha dado Innovarte. No es su primera guía, pero con un trabajo de mucha calidad y tremendamente inclusivo. Muchas gracias, Maximiliano, por estas generosas palabras. Ahora doy la palabra al director del Instituto de Propiedad Intelectual de Ecuador. Allá hay un modelo distinto, hay una sola organización que ve tanto por propiedad industrial como derecho de autor y como ya lo ha anticipado Maximiliano, es uno de los grandes artífices también de la negociación de este tratado. Muchas gracias, Luis. Bueno, muy buenas tardes con todos y con todas. Quisiera agradecer a la Corporación Innovarte y a la Universidad Mayor por la organización e invitación a este seminario del derecho al acceso a las personas en situación de discapacidad y el Tratado de Marrakech. Para mí es un gran honor el estar aquí sentado compartiendo la mesa con dos grandes amigos, con Maximiliano Santa Cruz y con Luis Villarroel, amigos, colegas que no solamente admiro muchísimo, sino que también son un baluarte para Latinoamérica en poder transformar el sistema de propiedad intelectual en una herramienta para generar desarrollo. En el Ecuador nosotros tenemos una visión del sistema de propiedad intelectual. Desde ahora nosotros hemos hecho un análisis de acuerdo al último Registro Nacional de Personas con Discapacidad.
realizado por el Consejo Nacional de Igualdad y de Discapacidades, CONADIS, refleja un registro de más de 400.000 personas viviendo con algún tipo de discapacidad, siendo de estas más de 46.000 con discapacidad visual. Es por esto que en el Ecuador estamos trabajando de forma constante y en conjunto con la sociedad y la familia en la implementación de diversas políticas públicas transversales, en la búsqueda de la equiparación de oportunidades para las personas en situación de discapacidad y su integración social en forma integral, para el cual se realizan diversos programas normativos que van desde la aprobación e implementación de la Ley Orgánica de Discapacidades hasta la implementación de diversas normas en la búsqueda de la accesibilidad de personas al medio físico. Todas nuestras normas se encuentran basadas dentro de la Constitución, que da un gran énfasis a la inclusión de las personas con discapacidad. Adicionalmente, dentro de nuestro sistema institucional, tenemos instituciones que se encargan de la búsqueda y control del cumplimiento de este tipo de normas. Tanto así que nosotros tenemos la obligatoriedad de la contratación de personas con discapacidad y vemos que la política pública, solamente con una política pública de forma obligatoria, se ha logrado el acceso de las personas con discapacidad al trabajo, lo cual nosotros invitamos también a continuar y realizar este tipo de normas y a la sociedad civil a empoderarse de este tipo de normas a fin de que sean implementadas para generar acceso de las personas con discapacidad al trabajo. El Tratado de Marrakech es un hito histórico que muestra que sí es posible internacionalizar los valores que busca la política de propiedad intelectual del Ecuador en relación a la inclusión y a la justicia social. Es un paso en la transformación de la propiedad intelectual en una herramienta para lograr el buen vivir, o como lo llamamos nosotros, lograr el summa causae. Las personas con discapacidad visual encuentran inmensas limitaciones en su acceso a la lectura y a la información, dado que solo un ínfimo porcentaje de los libros que se publican están disponibles en formatos accesibles, tales como audio o braille o macrotipos. En América Latina se calcula que aún en los países con mejores estructuras, el porcentaje de libros accesibles en relación a los libros publicados apenas alcanza un 2%. Entre los obstáculos que impiden el crecimiento de la oferta de obras accesibles están las excesivas barreras producidas por antiguadas leyes de derechos de autor. Otra limitación está dada por la imposibilidad de que una obra producida en un formato accesible en un país pueda enviarse para ser utilizada por bibliotecas o personas con discapacidad de otros países, ya que aún en los países en los que se cuenta con una excepción en favor de las personas con discapacidad visual, el marco legal actual lo impide. Y el intercambio de obras entre países es fundamental en América Latina, pues muchos países comparten un mismo idioma y se cuenta con escasos recursos dedicados a brindar acceso a la lectura a esta población. Antes del Tratado de Marrakech, las normas de propiedad intelectual no contemplaban ninguna solución a este serio problema que el mismo sistema había ocasionado. Como bien destaca la obra del profesor Luis Villarroel, el Ecuador es uno de los 3 países que hicieron suya la propuesta de Tratado de la Unión Mundial de Ciegos y propusieron formalmente el primer texto de negociación en la OMPI en el año 2004, por lo que nuestro país aprecia el Tratado de Marrakech como lo hace un padre respecto de su hijo, sobre todo considerando que fue un parto muy difícil y con una unión de la oposición de sus suegros. Quisiera felicitar al gobierno de Chile y al Servicio Nacional de Discapacidad, al Consejo Nacional de Cultura y a la Asociación Chilena de Seguridad por el interés en la apertura de discusión de estos temas que buscan la sensibilización de los gestores de políticas públicas para nuevas oportunidades de normas que beneficien el acceso en el ámbito de la propiedad intelectual. Y asimismo, felicito a la Asociación Chilena de Ciegos y a las otras organizaciones de la sociedad civil que en actividades como estas se informan y se empoderan de la defensa de sus propios derechos. Quisiera aprovechar la oportunidad para agradecer al autor de la obra que estamos lanzando el día de hoy, al profesor Luis Villarroel, por haber realizado el esfuerzo en poner en palabras simples un tema sumamente complejo, que servirá a Latinoamérica en general a la aplicación de este tratado, y en especial por todo el aporte que brindó la Oficina de Propiedad Intelectual de Ecuador, como miembro de nuestra delegación de negociación ante la OMPI, en las cuales luego de varios años tuvimos el agrado de ver sus resultados, traducidos en una norma internacional,
La primera destinada a generar derechos de acceso y no de restricciones en el ámbito de la propiedad intelectual, por lo que desde ya te comprometo a realizar esta obra para la segunda versión en Ecuador. Con profunda satisfacción, con este tratado, constatamos que es posible que, aunque haya que esforzarnos por casi más de una década, la transformación del sistema internacional de propiedad intelectual para llegar a ser un sistema más justo, sí es posible. Que es hora de dejar de ser espectadores y empezar a ser actores de un cambio del sistema de propiedad intelectual mundial. Cambio que hemos demostrado que sí se puede hacer desde el sur para el resto del mundo y que nuestras necesidades sean contempladas y solucionadas. Con esto en mente, en que estamos convencidos de que el Tratado de Marrakech es solo un primer paso que debe ser seguido por un esfuerzo regional para lograr el más corto plazo posible en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual la ampliación de este tratado e incorporar como beneficiarios a las personas con discapacidades que fueron mezquinamente excluidas de su aplicación, como es el caso de las personas sordas. Entonces, quisiera enforzar todo el trabajo que se ha realizado durante todos estos años en Latinoamérica y poder seguir haciendo que no seamos solamente espectadores y que empecemos a actuar también en el sistema de propiedad intelectual a nivel mundial. Muchísimas gracias. Bueno, agradecemos la presentación de Andrés Icaza y a continuación dejo con ustedes al autor del libro, a Luis Villarroel Villalón. Siempre se dice que no hay nada más difícil de ser el último ponente cuando estamos frente a un almuerzo y que, como en este caso, estamos frente a un vino de honor. Así que voy a tener que ser muy breve. La verdad que estos son temas que a mí me apasionan y llegar a esta publicación significa el cierre de un ciclo de mi vida. Entonces podría latearlos durante mucho tiempo, pero no lo voy a hacer. Sencillamente voy a hacer lo que mi madre me enseñó a hacer, que es dar las gracias. Primero tengo que dar las gracias a ustedes que nos están acompañando y que son con quienes vamos a celebrar en unos minutos más, pocos minutos más. Y a todos en general los que estamos acá y particularmente a las instituciones que han hecho posible todo un proceso y también este evento, partir no por orden alfabético, sino que en cercanía al Consejo Nacional de Cultura, que ha apoyado la realización de este proyecto en el cual se inserta este seminario y también la guía, el Fondo de Cultura, desde luego a Senadis, que ha copatrocinado y colaborado en la realización de este seminario y esperamos que sea una voz potente dentro de la discusión de políticas públicas, no solamente a nivel nacional e internacional. También a la Cancillería, a la Direcon, que nos acompaña hoy día, que ha permitido que Chile sea parte de este proceso y además sea un país signatario, y ya nos ha dado la tremenda buena noticia. Así que también un agradecimiento a la Dirección de Derechos de Autor, a Claudio, que también ha acompañado este proceso con generosidad, la Asociación Chilena de Seguridad, que nos ha permitido estar reunidos hoy día en esta sala, que es full compliance, o sea, ya no podíamos haber encontrado un lugar más idóneo, así que también es un gran aporte. Y por al último, lo que para mí es más significativo, a los amigos, colaboradores, Max Santa Cruz, que está saliéndose de su agenda, que es muy importante, para venir a compartir estos insights, estas copuchas de cómo fue la negociación. Hay muchas más sabrosas, pero eso solamente se cuenta después del vino. También a Jack Lerner, que ha viajado de California nada más que para estos 10 minutos que ha compartido con ustedes esa experiencia. Jack asesoró al Ministerio de Educación, hicimos un estudio muy lindo de excepciones, una gran persona. Y por último, lo más importante para mi jefe de negociación, que es Andrés Icaza, que representa al país que tuvo la confianza o la locura de nombrar a un chileno como asesor y miembro de la delegación de su país durante varios años. Así que un especial reconocimiento a Ecuador por el liderazgo que tuvo.
y también por la locura de Andrés de permitirme participar. Ahora, en cuanto a lo sustantivo, el sentido de esta obra, que no les voy a detallar, es generar un recurso para que todos ustedes se empoderen, porque pueden ser obreros activos en la construcción de una inclusión en el acceso a la cultura y a la educación para personas con discapacidad. No hay ninguna razón para que uno de ustedes no pueda generar formatos accesibles para las personas de su entorno. Ustedes en sus instituciones, que tienen que, por ejemplo, las bibliotecas, no solamente tienen una obligación legal de proveer los formatos accesibles, que muchas veces es incumplida, sino que si no lo hacen son negligentes, en la medida que la ley hoy día les permite, a nivel nacional, como bien lo explicó Claudio Osa, pueden hacer los formatos para ponerlos a disposición de personas con discapacidad. Y está claro que si no se hace es por desconocimiento, y esta guía justamente quiere resolver ese tema: conocimiento, empoderamiento. Esa es una idea. La otra es un mensaje político, particularmente a mis amigos de la Direcon. Hay que ser sumamente cuidadosos para que no se dé que los cuidados del sacristán mataron al señor cura cuando se trata de la implementación de este tratado. El tratado tiene una disposición que es maravillosa, que señala que los países son libres para implementarlo con los sistemas que les son propios, y pueden otorgarle más excepciones que las que el propio tratado provee, en la medida que esas excepciones no rompan los estándares internacionales de más arriba que no están en el tratado, que no es el caso de Chile. En consecuencia, es completamente factible que el tratado permita que existan las entidades autorizadas sin que tengan que recurrirse a sistemas engorrosos de certificación, que pueden ser factibles para ciertas organizaciones en Santiago, pero no van a ser posibles para una biblioteca en Bisbiri o una biblioteca en alguna comuna perdida. Entonces, por eso queremos que se generen instancias de mesas técnicas para discutir esto, que obviamente no serán hoy día, pero le invitamos a generar. Con eso creo que he pasado los dos avisos de utilidad pública más importantes. El otro es agradecer a la Universidad Mayor, a NatLaw, el Centro de Investigación, que ha acogido este seminario y es uno de los coauspiciadores y también organizadores. Si he olvidado a alguien, desde luego hay que agradecerle a los intérpretes de inglés que han hablado, y por supuesto a los dos intérpretes de señas, señorita que nos acompaña y la que ya se ha retirado, que ha hecho un trabajo notable. También a mi equipo de Innovarte, que ha hecho posible este evento, y también, por último, para invitarlos a otros seminarios que se van a realizar dentro de poco. Muchas gracias, y con esto concluimos. Y los invitamos al vino de honor.